Buenos días a todos, buenos días a todos los compañeros y las compañeras, a todos los concejales, a todos los miembros de las distintas corporaciones municipales que se han sumado a esta mesa redonda y que nos siguen por streaming y, por supuesto, a los que están aquí acompañándonos en este salón de actos. He estado comentando en las jornadas que estábamos haciendo estos días que para mí es una enorme alegría celebrar este encuentro en Sevilla, que lo hayamos hecho con un equipo fabuloso, y lo repito porque no me voy a cansar de decirlo, que la colaboración de todos los compañeros ha sido maravillosa y que esta es casi la última actividad que hacemos en esta jornada porque tenemos ya una visita a la Real Alcázar, pero ya cerramos con esto la jornada y creo que el balance ha sido positivo, muy positivo. Quiero saludar especialmente a nuestro presidente de honor, a Juan Ángel Gato, que nos acompaña aquí y que tenía muchísimas ganas de que estuviera aquí en Sevilla. En los 30 años que tenemos aquí de historia, alguna vez hemos coincidido por aquí, pero es difícil que hayamos podido hacer actividades aquí y ahora estoy contentísima. Para nosotros es un lujo tenerte. Bueno, pues el motivo de esta jornada, protocolo local, las pautas básicas sobre símbolos, organización de actos y la imagen que proyectan quienes integran las corporaciones municipales, pensamos que era de máxima actualidad y muchísimo interés. Y para desarrollar este tema que planteamos, pues creo que tenemos a unos compañeros de lujo. De derecha a izquierda está José Manuel Navarro, tenemos a continuación a nuestro presidente, Ramón Peche, José María Soler y Juan José Carrera. José Manuel Navarro es jefe de protocolo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de Almería, y ha sido hasta hace poco coordinador de protocolo en la presidencia de la Junta de Andalucía. Él es graduado en protocolo, relaciones institucionales y también es graduado en Derecho. Ponente en distintos ámbitos, ha dado muchísimas conferencias, tiene un máster en dirección de protocolo y producción y organización y diseño de eventos, perdón. Tiene el honor de ser premio a la labor investigadora docente de protocolo. Bueno, es un experto y una referencia para todos los compañeros de protocolo, por supuesto. Ramón Peche, nuestro presidente, jefe de protocolo en el Ayuntamiento de Aranjuez. Él es experto en protocolo también, por supuesto. Ha escrito varios libros. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, la Universidad Complutense. Es profesor, ponente, redactor de manuales de normativas, de ordenanza municipal. Es socio fundador del Observatorio Profesional de Eventos y, bueno, ya decía, nuestro reciente presidente lleva unos meses y con lo cual está impulsando también todo este trabajo y estamos orgullosísimos de pertenecer a su equipo. José María Soler, el jefe de protocolo en el Ayuntamiento de Huerca-Lovera, el último pueblecito de mi tierra, de allá de Almería, ya pegadito a Murcia. Es graduado en protocolo por la Universidad del Atlántico Norte, experto también en protocolo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Colabora asiduamente con Diputación, con todos los pueblos de ahí de la provincia de Almería. Bueno, colabora con todos nosotros, con todos. Su experiencia es un grado, o sea que... Y además, pues, recientemente, hay que decirlo, ha sido reconocido por la alcaldía por más de 25 años de trabajo y eso merece una más sincera enhorabuena. Y luego tenemos a Juan José Carrera, él es oficial de protocolo, es jefe de protocolo del Ayuntamiento de San Fernando, en Cádiz. Él es graduado de protocolo también por la Universidad del Atlántico Medio, experto en ceremonial y protocolo, tiene máster en estudios hispánicos,
es graduado también en Publicidad y Relaciones Públicas, es docente, redactor de manuales, imparte cursos, forma parte también del comité que formamos aquí en Andalucía, como José Manuel. Y bueno, creo que todos ellos nos pueden ayudar muchísimo a desarrollar este tema que hemos propuesto de protocolo local. El protocolo es una herramienta muy desconocida. Creemos que está infravalorada, porque muchas personas piensan que el protocolo es algo superficial o incluso que solo supone un coste. Y nosotros defendemos y aseguramos y damos fe de que el protocolo es una herramienta que sirve para gestionar, para controlar, para transmitir mensajes en definitiva. Y desde luego las corporaciones municipales, las corporaciones locales y todos los que las integran juegan un papel fundamental, o sea, el protocolo con ellos tiene un papel fundamental a desarrollar. El próximo 12 de mayo, ¿no? Comienza la campaña electoral en el que más de 8.112, creo, corporaciones locales serán renovadas. Entonces creo que esto nos da idea de la importancia que tiene, cuántas personas están implicadas ahí, cuántos miembros de esas corporaciones están, otros no van a seguir, otros se van a incorporar, y todo ello creemos que el mensaje este de la necesidad del protocolo va dirigido a todo ello. Quería darle la palabra, además, a empezar a cada uno para que fuéramos valorando un poquito por qué creemos que el protocolo es una herramienta fundamental para cada una de estas personas que van a formar parte de las corporaciones. José Manuel. Bien, pues buenos días, bienvenidos, muchas gracias por la presentación. Y yo quería decir que quizás nosotros lo que sea el fundamento real de nuestro trabajo, lo compartirán con mis compañeros, esa expresión que se ha usado últimamente de que el protocolo es la expresión plástica del poder. Entonces, nuestro trabajo fundamental es demostrar ese poder municipal y cómo se tiene que mostrar a partir de ese momento. Hay un elemento fundamental que es con el que nosotros tenemos que trabajar al principio de la legislatura, y es con la personalidad de cada uno de los que salgan elegidos, porque eso juega bastante. Lo hay de los que lo primero que te dicen, yo lo que me digan en protocolo, ponte aquí, haz esto, haz lo otro, pero hay otros que son negados rotundamente, porque claro, saben mucho más que nosotros de protocolo. Entonces, la primera función que nosotros vamos a tener que desempeñar este verano es coger a todos los nuevos e ir explicándoles cómo tienen que situarse en esta nueva situación que puede ser para ellos. Y yo creo que el papel nuestro es fundamental en estos primeros meses y luego pues seguir el resto de la legislatura mostrando esa expresión práctica del poder que supone el ayuntamiento y su gobierno. Ramón. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, María José, vicepresidente. Totalmente de acuerdo porque además también estamos todos de acuerdo, los que estamos aquí arriba, los que estáis ahí abajo y los que nos están siguiendo, que el protocolo de comunicación. Los ediles, los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas necesitan comunicar. Hay un elemento que a veces al sector político y a veces también a nosotros como profesionales se nos pasa, y es que en un momento determinado los vecinos que han sido en un momento determinado los electores y los votantes pasan a ser lo que nunca han dejado de ser. Son vecinos, son usuarios de los servicios y son destinatarios de los servicios municipales. Y para hacerles llegar la mayoría de esos servicios, en muchos casos, hay que hacer un proceso de comunicación. Cuando ese proceso necesita una determinada intervención, un ceremonial, una serie de herramientas, ahí estamos los profesionales. Por lo tanto, es una actividad que se desarrolla en los 4 años de mandato, que empieza en cada momento. Vamos a hacer el 17 de junio, yo creo que será más un tema que podemos tocar más adelante, lo que supone también ese primer inicio, ese pistoletazo de salida que suponen las tomas de posesión, que además, por lo menos, lo comentábamos a micrófonos cerrados, los 4 que estamos aquí estamos convencidos de que hay que dinamizarlas, de que hay que escenificar otro tipo de tomas de posesión, huyendo un poco de esos arquetipos que hemos tenido. También es verdad que hemos heredado
un ceremonial que en el ámbito municipal ejercían los secretarios y las secretarias de los ayuntamientos, benditos compañeros, ¿no?, que han hecho una apertura, pero en estos momentos hablamos de otras actuaciones, la propia escenografía, parece mentira que hablemos de eso, pero es verdad, la toma de posesión tiene mucho que ver nuestro entorno, la escenografía y el papel que van a jugar los vecinos, que luego yo creo que podemos utilizar. Comunicación ante todo y lo que estoy diciendo durante 4 años, no solamente en estos primeros meses. José María, un segundo, quería decir, porque he olvidado que la sesión para todos los que están online y demás que se está grabando, ¿vale? Por si alguien tuviera algún impedimento, pues que lo sepa para advertir. Seguimos, José María. Ante todo, gracias, María José. Gracias a los que estáis aquí. Probablemente sea el más pequeñito, pero aquí estoy. Como yo digo. Evidentemente, como han dicho tanto José Manuel como Ramón, al final somos también la imagen, somos el equilibrio, ¿no?, muchas veces entre lo que es el pueblo y lo que es el poder. Porque debemos de hacer siempre ese equilibrio. Y lo que ha dicho José Manuel de enseñar, el problema de enseñar es que a los 4 años se nos van otra vez, esto es como en el instituto, se nos van y volvemos a empezar. Muchas veces también llegamos a cansarnos, ¿no? Porque es así. Y algunos los ves que por un lado te agradan, pero por otro lado el hecho de que te digan me pongo chaqueta o me pongo corbata, ¿no? Al final, no sé si es que somos asesores de imagen, que también puede ser que lo seamos, pero no solo somos eso, ¿no? Pero bueno, es una labor, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, vosotros entendéis que mi ayuntamiento tiene 20.000, cuando yo empecé tenía 18.000. Es complicado hacerle entender primero a la corporación y luego al pueblo que necesitan a alguien que haga protocolo. Es lo que habéis dicho, ¿no? Protocolo al principio, eso que es poner una silla, la bandera que esté bien, ¿no? Al final van viendo que a lo largo de una legislatura ellos tienen muchos momentos en los cuales necesitan ese personaje que está ahí y que les salva de muchas situaciones. Claro, completamente de acuerdo. Juan José. Bueno, buenos días a todos, presidente de honor. María José, muchas gracias por la presentación. Yo aquí me veo un poco en desventaja ante estos 3 compañeros, porque evidentemente él es el más chico, pero yo soy el que menos tiempo lleva ejerciendo la profesión y en un ayuntamiento, así que lo que yo diga poco puede aportar, creo yo, ante ellos 3, ¿no? Pero bueno, redundando en lo que hablaban, creo que el servicio de protocolo de un ayuntamiento para los concejales, sobre todo los ayuntamientos, las corporaciones que tenemos un número de concejales bastante amplio, como es mi caso que son 25, también sirve un poco para regular su actividad institucional de cara a la ciudadanía, ¿no? Lo que hablabais. San Fernando también por población pues también es una ciudad con muchos habitantes y con muchos colectivos que a su vez celebran muchos actos, que a su vez invitan a los corporativos, sea la alcaldesa en este caso o tenentes de alcaldesa, portavoces de los grupos de la oposición. Entonces, bueno, pues nosotros servimos un poco de nexo entre esos colectivos y los actos que quieren celebrar, más la representación institucional que deben ejercer los concejales y las concejalas en este acto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, lo que decía un poco José María, ¿no? El hecho de asesorar a quien no sabe y que con humildad y con buena predisposición valora tu trabajo y, bueno, en un tono natural y de cordialidad y de compañerismo, muchas veces incluso, pues se les aconseja las pautas. Otras personas, como decía José Manuel, pues no son tan afables ni tan abiertas al consejo e incluso te intentan enseñar sobre la profesión, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también trabajamos todos los días. Va con nosotros. Sí. Bien, por eso hablaba al principio de que el protocolo es una profesión que no está tan reconocida, porque nadie cuestiona quizás criterios para un graduado social o para cualquier otro técnico de una corporación. Bueno, en este caso hablamos de corporaciones locales, ¿no? Pero creemos que todos los profesionales de protocolo tienen muchísimo que aportar. Y para ver lo que se aporta, además, queríamos hacer hincapié en determinados elementos para que la gente conozca que existen
reglamentación, que hay normas, que hay tradiciones, que hay cosas que tenemos en las que nos basamos, que aplicamos y que hay que formarse sobre esto. Porque el protocolo tiene varios elementos fundamentales para el desarrollo de los actos. Hablamos de normativa, hablamos de símbolos, hablamos de precedencia, hablamos de presidencia y luego además una serie de pautas para la organización de todo tipo de actos, ¿no? Me gustaría, si os parece, vamos viendo algunas de estas cosas. Por ejemplo, normativa. ¿Qué podemos hablar? ¿A qué normativa estaría sujeto una corporación local? ¿O cuál consideráis que es la más importante? O por lo menos hacemos un esbozo de las normas, ¿no? Ninguna. No, es broma, es broma. Bueno, Es me broma. refiero que hay normas estatales, hay normas autonómicas. Verás que hay muchos compañeros, incluso candidatos que se van a presentar que no saben que hay una norma sobre bandera, por ejemplo, o que hay una normativa de precedencia, que no es que nosotros no inventemos las cosas, sino que está esa normativa, ¿no? José Manuel. Bien, pues, Porque es el jurista, además. hombre, la espina fundamental de cualquier ayuntamiento es la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, que es nuestra herramienta fundamental en la cual sacamos las distintas ramas que luego vamos a tocar. En concreto, a partir de ahí pues, está el reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales, el reglamento de bienes, es decir, una serie de cosas que aunque creamos que no nos atañen directamente, debemos desconocerlas. Pero luego hay una cantidad de legislación suelta que ni nos podemos imaginar que contienen reglas de protocolo. Para muchos puede ser una curiosidad que la ley de universidades, por ejemplo, diga que un rector es excelentísimo señor rector magnífico. Y eso lo encuentras en la ley. O cuando en tu ayuntamiento tienes que negociar con los sindicatos y con la patronal un acuerdo social del pueblo, pues tienes que irte a la ley de libertad sindical para encontrar cómo tienes que sentarlo en la mesa para hacer. Es decir, que la formación jurídica es bastante importante. A raíz de eso, en nuestra Constitución existe la autonomía. Aquí en Andalucía, concretamente, en 2010 se hace la ley de autonomía local y luego se han hecho algunos decretos que vienen a hacer referencia sobre los símbolos de las entidades locales, el registro en la Consejería de Presidencia, las distintas cosas, pero muy pequeñitas. Es decir, en Andalucía no hay una legislación. Sí es cierto que los ayuntamientos cada vez más también, por lo menos aquí en Andalucía, la legislación que se hace deben de recurrir muchas de sus tomas de decisiones muy importantes al Consejo Consultivo de Andalucía, en el cual es miembro nato el director general de Administración Local, con lo cual el papel municipal es bastante grande. Pero también, independientemente de la parte jurídica, que sí hay que conocerla y que tienes que sabértelo, por lo menos tener a mano los reglamentos municipales, las distintas ordenanzas que se tengan. En protocolo yo creo que no hay nada que no toquemos. No hay nada que no toquemos. Y entonces sí es conveniente pues tener la chispa investigadora de estar constantemente, y además esto sí debe ser una labor diaria que nos planteamos los que estamos en protocolo, de estar al día de las cosas, de revisar la legislación, de estar pendientes, pero es una labor importante y si queremos cumplir bien con nuestro trabajo, pues es el sacrificio que tenemos que tener. Yo además tenemos normativa, ¿no, Ramón? Tenemos normativa estatal. Es que además luego aterrizamos todos en el día a día. El día a día de un municipio, de un ayuntamiento, también se regula con reglamentos y normas propias. Es decir, al final las ordenanzas, reglamentos y normativas de protocolo ceremonial y por otra parte unas distinciones, nosotros somos partidarios de regularlas por separado. Cada día están más los ayuntamientos necesitados de dotarse de las mismas. Yo creo que son muchos ya los que lo han hecho, ¿no? Pero es verdad que en eso siempre cuando nos preguntan recomendamos que hay que pues recoger un poco todo lo que está ya aprobado por otros municipios, aclimatarse, lo decía José Manuel, José María, aclimatarse un poco a la población, sobre todo a la idiosincrasia de cada uno,
pero sobre todo mirar lo que hay y, como digo, aterrizar en reglamentos propios. El reglamento de protocolo y ceremonial, por una parte, y el reglamento de honores y distinciones, después se puede ver cumplimentado, en Aranjuez lo tenemos, con reglamentos más específicos. Hay uno en Aranjuez que enseñamos hace tiempo, que son distinciones honoríficas de carácter de seguridad, es decir, las que afectan a la policía local. Tenemos otro reglamento específico para los cronistas oficiales del Real Sitio y Villa de Aranjuez, y tenemos incluso dos reglamentos, uno, hay muy poquitos en España que lo tengan, que es el que regula al jefe de la oposición, hay regulación estatal, pero en Aranjuez hemos querido regular también al jefe o jefa de la oposición, incluso al alcalde o alcaldesa infantil, una figura honorífica que en Aranjuez recogemos desde hace más de 20 años. El otro día, además, como curiosidad, pues alguien me saludaba por la calle, no, ¿qué tal? Perdona, no te pongo cara. Y dice, claro, me conociste con 12 años cuando fue la primera alcaldesa infantil. Y se han pasado 20. ¿Sí? Un poco. Que, por cierto, les entregamos una reproducción del bastón de mando más pequeñita y que conservan, me lo decía él, la conservo como lo empate, ¿no? Es un detalle. Bueno, esa figura nosotros no hemos querido dejarla en un acto meramente simbólico, sino que hemos querido reconocerle con uno de los títulos de honor del ayuntamiento para que los niños y niñas que adquieren esa condición, por cierto se votan entre ellos lógicamente, de alcalde, alcaldesa infantil y concejales, participen en la mayoría de los actos públicos de la corporación municipal. Por resumir, dotarse, como bien decía José María, del conocimiento de lo que hay y luego aterrizar en el plantearlo en el día a día. Hoy yo creo que no es el día, pero algún día podemos hablar un día específicamente de lo que debe contener un reglamento, que son amplísimos, pero digo, si no, dedicaríamos más de una mesa redonda a ese tema. José María, ¿tú crees que hay un conocimiento de toda esta normativa? Conocimiento sí, luego el tema, sí, obviamente, Ramón, su ayuntamiento, el ser más cercano a Madrid, a lo mejor utiliza más el reglamento a nivel nacional. Para mí casi siempre son los mismos, ¿no? Entonces me puede venir algún diputado nacional, pero es muy escaso. Entonces yo utilizo menos ese reglamento. Sí es verdad que tiene que estar regulado y por eso se hizo en su momento. Sí es verdad que ya va siendo hora, y lo hemos dicho más de una vez, de que hay que reformarlo, porque lógicamente las etapas van pasando y hay que modificar, pero y que realmente hubo que hacerlo por eso, porque todos quieren ser los primeros. Ese es el problema de los políticos, ¿no? Y tiene que haber algo que diga, no, usted aquí y usted aquí. Que es lo que nos facilita también a nosotros el trabajo. Y lo que nosotros nos apoyamos para. Luego habría que ver también el hecho de que algunas veces tienes que hacer un truquillo para quedar bien o que quede bien tu jefe con Pepito. Que esa es la otra parte de la película, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando ordena a determinadas personas en todas las corporaciones lo hace en base a una normativa. Que, claro, tenemos unos decretos y nos tenemos que ceñir a estos principios que son universales, vamos, me refiero que son como una aplicación en toda Andalucía, que tenemos un decreto y tenemos un decreto nacional, ¿no, Juanjo? Verás que... Claro, normalmente hablamos de los decretos de precedencia, pero realmente los decretos contienen algunas cosas más interesantes y para mi gusto adolecen de otras que sí verdaderamente en protocolo municipal nos serían mucho más útiles y más clarificadoras a la hora de organizar actos, ¿no? Evidentemente, las precedencias, tanto en el Real Decreto a nivel nacional como en nuestro caso en el decreto andaluz, las autoridades municipales, si entendemos como autoridad municipal a el número total de ediles que tiene una corporación, pues no aparecen. En el nacional sabemos que tenemos al alcalde, alcaldesa, hablamos de ayuntamiento, no de diputaciones, y los tenientes de alcalde. En el andaluz ni siquiera eso, solamente el alcalde o alcaldesa del municipio donde se celebra el acto. Entonces, por un lado, verdaderamente, ¿qué hacemos con los demás concejales? ¿No se ordenan? ¿No tienen cabida en los actos oficiales? Evidentemente sí, y como decía Ramón, y su reglamento es muy buen ejemplo de ello, para eso tenemos la capacidad reglamentaria de poder estructurar una norma que nos sirva a nuestros actos oficiales, municipales, para, por ejemplo, ordenar a nuestras propias autoridades. Otra cosa, y aquí hay una patata caliente, es que la corporación quiera aprobar ese reglamento, porque a fin de cuentas no lo aprueba el jefe de protocolo de turno, sino lo tiene que aprobar en sesión plenaria. Y ahí, tal y como estamos, lo veo un poco cada vez más difícil. Pero volviendo a los decretos,
también tienen otras cosas interesantes, lo que decía al principio, ¿no? Hablamos de precedencia, pero nos dices quién preside un acto. ¿Cómo debe ser el primer sistema para ordenar a esas autoridades que vienen? Y sin embargo, todas esas cuestiones siempre pasan un poco desapercibidas. Es verdad que la libertad que los decretos dieron a las corporaciones locales para poner en valor a las tradiciones, muchas veces es un arma también de doble filo, porque si el político o la política de turno conoce esa cuestión, parece que los actos que queramos montar, en función de las tradiciones, pues en un momento dado se pueden prescindir de ello, porque bueno, esto es que es por si lo queremos utilizar, pero no tenemos por qué. Y entonces creo que también estamos viviendo un momento en que sí, utilizamos los decretos y la reglamentación, pero más a nuestro beneficio que a la hora de homogeneizar la estructura como puede ser de un acto oficial, ¿no? Además, si me permites, Sí. en la normativa, los decretos, el día a día te da un poco la medida de lo que vas a necesitar. Es decir, en municipios, muchos municipios, hay figuras que parece que es impensable que vayan a estar reguladas y sin embargo son básicas en el funcionamiento de una ciudad, sobre todo en ciudades más o menos medianas o pequeñas. Y pongo ejemplos. Un juez de paz. Un juez de paz es una figura que en muchos municipios tiene, y permitirme la expresión, un poderío social, un reconocimiento que no se le ganan ni siquiera los jueces de carrera, ¿no? Y los jueces de paz aparecen o no aparecen prácticamente en ningún sitio. Nosotros hemos hecho una propuesta desde el observatorio, que no hemos todavía publicado y quiero ir, digamos, consensuando con compañeros de la talla y de la categoría de los que me acompañan, de ampliar el Real Decreto y hacer una oferta mucho más amplia. Yo he llegado a intentar regular 160 autoridades, incluyéndose, pero aterrizando mucho en lo que son autoridades y personajes, permitidme la expresión, de la vida local. Ahora mismo los alcaldes, lo decíamos, están en el número 22. Los tenientes de alcalde en el número 30 y pico, ¿no? Pero el resto. Y luego, con la circunstancia, como decimos, que en un municipio concurren, siempre lo hablamos, dos tipos de protocolo. El protocolo municipal, el que emana de las corporaciones locales, de las entidades locales menores, de las propias entidades locales, de los concejos, y el protocolo local, que yo indico que es el resto. Es decir, hablamos antes, pues en los municipios hay universidades, hay destacamentos militares, hay ámbitos culturales, bueno, y hay esa parte social que, por ejemplo, lo que ponía los jueces sociales. Intentar armonizar los dos nos hace que, repito, yo me he ido a 160 cargos, que hemos hecho un primer contacto desde el observatorio y de la propia sección de protocolo con presidencia del gobierno para ver si cabría, a lo mejor no es práctico, no sé si sería un anexo o un simple estudio, pero por lo menos que alguien que se enfrente en su municipio a la necesidad de regular, de colocar, tenga ese guión que le permite decir, bueno, el juez de paz no va a quedar desamparado. Teniendo en cuenta que nunca vamos a colocar esas 160 personas, pero que en algún momento determinado lo podamos necesitar. José Manuel. Bien, yo quería decir que independientemente de que estamos intentando dar la imagen de que tenemos una compartimentación, una reglamentación y lo demás, en la parte nuestra de esa elaboración juega mucho el factor político, factor fundamental. Y os pongo un ejemplo. Si en el año 83 sale el decreto de precedencia, ¿cómo se puede hacer en el año 2007 un decreto de precedencia de Andalucía que contradice totalmente al decreto nacional? Y ahí es donde se nos crea ahora el problema a nosotros. Ahora, ¿cómo conjugamos cuando aquí me dices que tú vas el cuarto y en este que vas el noveno? Y claro, y ahí es donde empezamos a tener los problemas los jefes de protocolo. Pues el problema jurídico y político, claro, que se convierte en protocolo. Ahí está el tema. Y el problema de otras autoridades que no tienen contemplación, he hablado del juez de paz, pero por ejemplo nosotros en Almería, el presidente de la autoridad portuaria que va a todo. ¿Y dónde lo coloco? Lo demás. Entonces hemos tenido una iniciativa aquí en Andalucía y por motivos de que pillé el COVID no lo hemos podido hacer ya, ha sido que nos vamos a reunir los jefes de protocolo de la provincia de Almería para hacer un reglamento nuestro y decir, cuando tengamos un acto, nos vamos a ordenar así, para que no lleguen a Huercalovera y se sienten de una manera, y lleguen a Roqueta y se sienten de otra, y lleguen a Ejido y se sienten de otra, y lleguen a Almería y se sienten de otra, porque estás dando una imagen que dice, bueno, como aquí sí, como aquí no,
Entonces, esas iniciativas son las que ya parten de nosotros los jefes de Es protocolo. una iniciativa provisional. Claro, es decir, vamos a tener una postura común nosotros, porque si no es un disloque totalmente. Es decir, y luego el factor político, que es lo que decía, es que nos condiciona totalmente el factor político. Hay otro indicador en la norma, aparte de la propia ordenación, que son fundamentales cuando organizamos los actos, y es, pues, por ejemplo, la cuestión de que no se admiten las representaciones y que la norma establece un mayor valor a los cargos electos que a los designados. Eso también deja las cosas como un poco a veces en el aire y a los que estamos organizando los actos nos supone un problema muchas veces. Primero el de la representación, que además todos los integrantes de las corporaciones tendrían que saber que está prohibido por ley, está prohibida la representación, ¿no? Y luego, pues, el valor de los cargos electos que tienen que ir siempre por delante, ¿no? Esto, Juan José, tú también Bueno, es que, pero es una contradicción en sí mismo, volvemos a lo mismo, porque evidentemente un ministro nunca es electo. Bueno, puede ser diputado, pero como ministro es elegido por el presidente designado. Pero es que los secretarios de Estado y los directores generales, y para abajo, para abajo, para abajo, y todos los demás... Suena a dedo. ¿Perdón? Sí, que suena a dedo. Claro, efectivamente. Y los que son elegidos, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, van entremezclados, apareciendo, tal. Eso por un lado. Y ya no me acuerdo la pregunta, perdón. No, yo hablaba de la representación. La y de representación. los Bueno, cargos. sí, es verdad que después... Perdona, que también mezclamos ahí lo de la tradición y que se Claro, respetara siempre, efectivamente. Es verdad que en los actos municipales, por ejemplo, cuando asisten autoridades... vamos a ver si me sé explicar. En los actos municipales... si son, por ejemplo, con colectivos y no asiste el alcalde, va a presidir el concejal de turno, porque realmente no va a tener otra autoridad por encima, ¿no? O autonómica o nacional. Cuando asisten a tu ayuntamiento o a tu municipio otras autoridades, evidentemente el teniente de alcalde va a ir donde le toque y le corresponda, ¿no? En cuestión de la presidencia pasa un poco lo mismo. Bueno, hay una de las competencias del alcalde o la alcaldesa que siempre pasa un poco desapercibido en el reglamento de organización, que es que el alcalde presidirá todos los actos públicos. Ya no se distinguen oficiales o no oficiales. Entonces, bueno, del que se celebren en el municipio. Habría que darle una vuelta también a eso, que entendemos verdaderamente por acto público y donde tiene ese poder legal el alcalde para presidir ese tipo de actos, ¿no? Pero lo que estamos hablando en cuanto a la representatividad es que a fin de cuentas un alcalde cuando sale de su municipio tampoco tiene ordenación. No tienen más. Entonces, si encima manda a un teniente de alcalde o de alcaldesa, menos todavía. Claro. Pero en lo que tú estás comentando hay otras figuras que también cuesta trabajo muchas veces que la asimilen. Y es que cuando el alcalde pone un pie fuera del término municipal, según la ley de bases del régimen local y los reglamentos, el primer teniente alcalde automáticamente asume la función de alcalde. Es decir, cuando llega allí no es el teniente alcalde, es el alcalde en funciones. Pero entonces se le da ese rango. Pero sabemos que el alcalde está fuera o está... El ¿El alcalde sabemos que está fuera del municipio o está en el municipio en otro acto? Si está en el municipio en otro acto, si está, eso está claro. Si el alcalde está en el municipio en otro acto, al otro le tienes que dar la consideración de teniente alcalde sin más. Pero, por ejemplo, José Manuel, entonces tendría que haber un decreto de alcaldía, es decir, porque claro, esos supuestos son en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. Claro. Pero tendría que estar Pero regulado no con un decreto de alcaldía, ¿no? Claro. Porque es que realmente entonces es lo que dice María José, dice, no, yo es que estoy ausente. Pero ausente, ¿cómo está usted ausente? ¿Está usted en su casa en bata o Vamos a tener que fichar también los alcaldes, vamos a tener que fichar. Claro, es que ahí es donde está la ambigüedad, ¿no? Y el vacío legal en un momento dado, ¿no? Es decir, oiga, esto sí, vacante, pero debidamente regulado o debidamente decretado en ese supuesto, ¿no? La otra parte lo decías tú, está regulada, lo que pasa es que no se respeta la delegación. Claro. Invitas a un consejero y te viene un conseje.
Porque al final, no, yo no puedo ir, vaya el director general, vaya el secretario, vaya tal. Esto está regulado. Y luego, fíjate, entramos en una etapa apasionante, pero también complicada, de aquí a partir del 28 de mayo, que recordabas, y hasta el 17 de junio se producen unas situaciones curiosas que nosotros tenemos muy claras, pero que primero el municipio, es decir, los vecinos y vecinas, y luego los propios miembros de la corporación saliente y entrante, te genera esa duda. ¿Por qué? Porque hablamos de representatividad. La representatividad del ayuntamiento la mantienen los concejales electos. Los concejales que forman la corporación. Hay una serie después de personas que no han tomado posesión, han sido elegidos, son concejales electos, pero no ostentan ninguna representación todavía, hasta la toma de posesión que se produce, como bien decías, en 8.100 y pico municipios el día 17 de junio. ¿Qué hacemos con ellos en esos casos? Repito, los profesionales lo tenemos claro. Una persona dice, mira, es que soy alcalde. No, usted ha ganado las elecciones, pero usted no es alcalde. Claro. Usted es un alcalde electo, pero no es un alcalde, y sin embargo el alcalde en funciones es el que ostenta toda la representación. Alguien me decía una vez, y si en la toma de posesión pasa algo y no se toman, digo, por eso, mientras no se tome posesión, es el alcalde el que sigue existiendo. No hay un vacío de poder. Otra cosa es, y para eso estamos los profesionales, para proponer soluciones prácticas que permitan que personas que van a tomar responsabilidades en el gobierno municipal o en la oposición municipal en breve, puedan estar acudiendo ya, puedan ir tomando conciencia de lo que son esas mismas responsabilidades. Pero lo haremos, repito, de una forma coherente, de una forma correcta, de una forma ética, que les permita eso, acudir. Entonces, dejarnos alcalde o alcaldesa que sean invitados y que los coloquemos en determinada forma. Ahora, no van a poder ostentar ninguna representación mientras no hayan tomado posesión. Y son circunstancias que se van a producir en nada y que encima en los ayuntamientos y también en las asociaciones de protocolo tenemos enseguida una serie de peticiones. Que tengo este problema, esta señora no ha tomado posesión, pero quiere presidir. Pues no puede presidir, no puede estar. Se da también, y con este término, se agudiza además cuando lo que es un cambio de color político, ¿no? Porque a veces, bueno, pues un alcalde o alcaldesa que deja a otro compañero de su partido dice, mira, va a venir conmigo de acompañante, no te preocupes. Cuando eso no se ha producido, cuando no hay un entente cordial, no hay una transición adecuada, que es otra cosa que no solamente los responsables de protocolo, sino que todos los funcionarios deseamos que haya esos procesos de transición que, fíjate, se escenifican a nivel nacional con una ceremonia muy bonita, que es la entrega de carteras. En muchos ayuntamientos, desgraciadamente, no se produce. Y sería muy positivo que la persona que ha llevado durante 40 años la responsabilidad de la educación en el municipio tenga unos minutos, una reunión en condiciones con la persona, con la mujer o el hombre que le va a sustituir en esas responsabilidades, y nosotros podemos además, no digo adornarlo, pero sí vestirlo con un determinado ceremonial que sería muy adecuado. No hemos entrado en esos casos porque no se producen esas cesiones de poder, nos están dando más que simbólicamente en el propio pleno de toma de posesión, en el que además la ley no regula para nada que estén los salientes. Nosotros, y me figuro que muchos de vosotros también lo hacéis, solemos, con permiso del alcalde o alcaldesa, invitar al que está saliendo de la corporación a que tenga un sitio especial en el salón de plenos o en otro sitio. Nosotros lo hacemos en el auditorio, en la toma de posesión, un tema escenográfico que luego, si lo tocamos, sí me gustaría apuntar una cosita que llevamos haciendo mucho tiempo y que se hace ya en muchas partes. Nosotros lo hicimos hace 20 y pico, 30 años y todavía nos ponían pega los secretarios en una pequeña regulación. Pero bueno. Hay un ejemplo de lo que está comentando Ramón este año, que se va a dar la circunstancia y de un acto que es muy tradicional, donde asiste la corporación bajo Maza, que son las salidas del Corpus Christi, que son justamente el fin de semana antes de la toma de posesión. Entonces ahí vamos a tener concejales electos y concejales salientes en funciones. Pues a ver si nada más que salen los maceros y el alcalde o alcaldesa en funciones, porque claro, ni unos deberían ni los otros van a querer. Me dirá, bueno, pues ya para lo que vean en el convento, X puntos suspensivos, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que analizando figuras de alcaldes que son muy sui generis, te encuentras con alcaldes que se ven en la obligación legal de hacer una lista para el ayuntamiento, porque si no la llevarían ellos solos. Vienen ellos solos en la lista. Y entonces son el típico alcalde que le gusta que cuando va a la representación vaya el teniente de la Guardia Civil, vaya el jefe de la policía, vaya el diputado, el senador, el director general que es del pueblo, el otro y el otro. Y detrás los concejales.
Y entonces, buscándole una solución, el otro día me decía uno, pues como no compres maceros y los pongas delante y aparte de la corporación, no forma, ¿no? Entonces, hay veces que te encuentras con esas situaciones y luego nosotros a nivel ya de ordenación también está desconocida todavía en muchos ambientes administrativos la figura del rango D. Y entonces ahí sí es verdad que tenemos problemas con la ordenación de autoridades. Porque te llega una persona y dice, yo soy viceconsejero. No, no, usted no es viceconsejero. Usted es secretario general con rango de viceconsejero. Pero el viceconsejero va por delante de usted. Porque usted tiene el rango de... Otra cosa diferente es que en la regulación de ese cargo, en vez de poner con rango de, pusiera con nivel orgánico de. Y entonces ya te iguala en el nivel con el viceconsejero. Ya aunque no te llames viceconsejero, eres viceconsejero. Porque el nivel orgánico es el mismo. Pues todos esos detalles son los que nos hacen que la mayoría de las discusiones protocolarias que tenemos con las autoridades sean de ese tipo. Bueno, pero para eso hay que, lo que decíamos, hay mucha normativa, que hablábamos de protocolos, que tenemos que saber toda esa normativa, estar al día y claro, cuando hay cada nombramiento, cada designación, tienes que leerte toda la letra pequeña del cargo, no solo el titular que aparece en la nota de prensa. Bueno, Tienes que saber. como nota anecdótica, que la suma de las 13 consejerías de la Junta de Andalucía en la estructura orgánica de cada una de ellas son 1073 folios. Que hay que leerse uno a uno, para saber quién tiene el cargo, quién es con rango D, quién está con nivel orgánico D, y son 1073 folios. Empezar en el Génesis y terminar en el Apocalipsis. Que no es que nos pongamos medallas, pero trabajamos. Un fin de semana de lectura, vacaciones. Ligera, de lectura ligera. De todas formas, lo que has dicho antes de los electos o no electos, a mí, que es lo que he dicho, muchas veces tiene que hacer el truquillo, porque los no electos, obviamente, tienen que ir atrás. Pero claro, eso es... Si viene la delegada del gobierno de la Junta en Almería, ¿qué haces? ¿La colocas atrás? O intentas colocarla más adelante, incluso al lado del alcalde, porque claro, al final es la que va a soltar. Entonces, por eso es lo que he dicho, que muchas veces también tenemos que hacer esa gestión tenemos que ser un poquito... Sí. Y obviar, aunque esté regulado, lo obviamos, siempre y cuando no tengamos problemas. Si viene alguien y protesta, pues ahí ya... Fíjate que además que tenemos un problema añadido, y es que cuando un interventor hace un informe indicando que se está cometiendo una irregularidad, o cuando lo hace un secretario general, eso va a todas partes. Cuando lo hace un responsable de protocolo, y yo animo además a mis compañeros y compañeros a que hagan informes indicando si está contradiciendo esta norma, si está incumpliendo esta otra, pero curiosamente no pasa nada. Es decir, a veces incluso el propio gobierno municipal dice, bueno, Ramón, está muy bien, pero bueno, déjalo estar. Digo, no lo voy a dejar estar. Quiero dejar negro sobre blanco que se ha cometido una irregularidad contra nuestro propio reglamento, contra el Real Decreto, porque hay muchas implicaciones, y no solamente políticas, que es la que suele preocupar a nuestros responsables políticos. Implicaciones sociales, implicaciones que afectan a los vecinos. Y por eso yo siempre animo, las herramientas que tenemos los funcionarios son los informes. Cuando conoces que en algunos casos alguien te dice, no, es que a mí me ha dicho mi concejal que haga este informe, que te ha dicho de esta forma, digo, perdona, el concejal o el alcalde te puede decir, Ramón, quiero hacer esto, dime la forma legal más adecuada para hacerlo. Y para eso tenemos, repito, esa herramienta. Bueno, pues hay que, no digo denunciar, pero sí poner en valor en determinados casos que se están cometiendo irregularidades. Y repito, el resto de compañeros, afortunadamente para ellos, o muchos de los jefes de servicio, sobre todo habilitados nacionales, con esos informes, bueno, llevan al juzgado si hace falta. Pero hay una presión, en este caso, que ha sido admitida por el estamento político, por el estamento judicial y por el estamento social, que nosotros todavía, bueno, en la normativa de protocolo, teniendo en cuenta lo que dices, es decir, que es verdad que hay que tener mucha mano izquierda y también es verdad que es mucho más positivo, más práctico que nos dejen practicar esa mano izquierda, que sea el alcalde o alcaldesa el que te diga, pues échame la mano, no me meto aquí a Pito, que decías tú antes. Y seguro que encontramos una solución protocolaria que no sea ilegal, que no cante y que contente a todos. Sí, tú adviertes y ahora te doy la suya. Exactamente. También es una forma de hacernos ver, ¿no? Y no solamente ponemos las sillas, sino que estamos para
pacificar, vamos a ponerle esa palabra así, de equilibrar, que es lo que yo he dicho antes, equilibrar los conceptos. Y si hay que ceder, de hecho estamos para negociar, ¿no? Cuando viene una entidad superior, al final lo que hacemos es negociar. ¿Dónde nos ponemos? Pero también, es decir, eso, en pueblos como el mío o cercanos, están viendo que eso también vale, ¿no? Es decir, que tú, de hecho, yo recuerdo hace un tiempo que estaba Susana Díaz, fueron a inaugurar una tubería que se había roto con las inundaciones. Nosotros nos enteramos por un correo electrónico simple que venía. Era una falta por parte del protocolo de la Junta hacerlo por ese contexto. El hecho de tener una persona, ¿no? Entonces dices, vale, muy bien, espérate que te voy a poner en tu sitio. Al final yo contacto vía correo, porque tampoco, es una cosa que he hecho yo en falta, ¿no? Es que no tener los contactos más cercanos para poder, con protocolo de la Junta o de otros estamentos, ¿no? Tienes que intentar buscar al amigo que te dice, toma el teléfono y va subiendo. Pues yo al final le dije, vamos a ver, si todos hemos estudiado lo mismo, lo correcto es que tú llames, digas, viene la presidenta de la Junta, el alcalde tiene que estar, no es un invitado de piedra porque llegas a tu territorio, ¿eh? Si no ha venido nunca, debe de firmar el libro de honor, toda la parafernalia, presentar a la corporación y que el alcalde hable con él, con ella. Al final se hizo así. Sí. Me acuerdo, yo sé que le rompí el esquema a la de protocolo de ese momento, pero es que es así. Sí. No, me obligo a decirlo. Mi jefe incluso, recuerdo, dijo, yo no quiero estar con ella, pero yo le dije así, digo, a mí me da lo mismo si es del PSOE y tú eres del PP. Ella es presidenta de la Junta y tú alcalde. Con lo cual, tanto derecho tiene ella a que tú lo recibas como tú a recibirla. Porque aquí hay que olvidarse muchas veces, hay que intentar que ellos vean que aquí no hay PP, PSOE o lo que sea. Hay responsables políticos que representan a un pueblo, que esa es la otra parte que habría que hablar mucho, que no entienden que representan a un pueblo. Yo lo he dicho muchas veces. Me da lo mismo si es de yo tengo que decirle, no, tú estás representando al pueblo y tienes que ir con traje, bien vestido, porque al final, si tú vas mal, el que queda mal no eres tú, es el pueblo. Está claro que las normas y que todas estas cosas de los que hablamos y que da igual el rango o el partido político porque hablamos de representantes institucionales, ¿no? Hablamos de representan a las instituciones, representan al pueblo. Ya cuando tú ocupas un puesto, por eso hablábamos también de la imagen que proyectan quienes integran las corporaciones, está en representación de alguien, no está hablando como María, como José, como Juan, o como Pedro, o como independientemente del carisma que cada uno tenga, está representando a una institución y está representando, en este caso, a las corporaciones, a un pueblo. Entonces eso es fundamental tenerlo presente. Lo que pasa es que enlazando con lo último que ha dicho José María, nos encontramos muchas veces, y vuelvo a repetir el factor político, nos encontramos muchas veces con que a una misma solución que le estás dando a un problema, no sé, si abarca varias personas, te dicen eso sí para este y para este, pero para estos dos no. Y entonces, a ver cómo te la ingenias para esto. Y te pongo un ejemplo muy claro. Aquí en Andalucía tenemos la figura de los hijos predilectos, de los hijos adoptivos y de las medallas de Andalucía. Y una de las causas de retirada de la medalla de Andalucía es estar con sentencia firme, condenatoria, y automáticamente se te debe de retirar la medalla. Entonces, claro, como donde más suena es en la primera página, pues automáticamente a Isabel Pantoja la medalla, y encima quieren que la devuelva cuando en ningún sitio dice que haya que devolverla, pero bueno, retirada está oficialmente. ¿Por qué no se le retira a Baltasar Garzón, que también está condenado penalmente? ¿O por qué no se le retira a Pedro Pacheco, que lleva 20 años en la cárcel? A Isabel Pantoja sí, a ellos dos no. Sí, y luego a otros niveles nos toca a nosotros
lidiar con el tema. Pero bueno, eso yo entiendo que aunque a nosotros nos afecte, son decisiones políticas Claro, que por eso nosotros digo. podemos rebatir en base a una norma. Porque está una norma y lo que decía Ramón, que se pueden hacer informes, lo mismo que hacen informes o hace un informe un interventor o que hace un informe un médico, Sí, María bueno, José, yo digo de empresa porque es que está, pero bueno, pero es un poco esos frustrante en un momento informes dado, ¿eh? no. Es un poco frustrante el hecho de que, bueno, sobre todo en estos meses, Sí. que no solo nos afecta la convocatoria local de elecciones, sino también las generales que habrá Claro, sí, posteriormente, sí, más, estamos en un año- más autonómicas en otras autonomías, ¿no? Por ejemplo, en Madrid. Cuando ya lo hablábamos anoche, yo que estoy dándole la vuelta al concepto del intrusismo político, no el profesional, o sea, el profesional, pero en protocolo, pero producido por nuestros jefes, nuestros superiores, nuestras autoridades. Cuando ya te dictan la secuencia de un acto, malo. Sí. Malo, porque a ti lo que te tienen que, a nosotros como profesionales nos tienen que decir, quiero este acto y quiero esto, y tú le presentas la secuencia. El anfitrión o la anfitriona va a ser la autoridad municipal de turno, o sea, eso es indiscutible. Que con esa secuencia que tú y esa propuesta que tú le haces, tacha, pone, quita, cambia o consensúas una mejora en lo que quieras. Pero cuando ya directamente es por decreto ley, eso, es la eso figura, al final además, consterna. esa noche, como tú bien dices, la figura del asesor y del asesor. Sí, es decir, Sobre todo eso, porque además con intermediarios. Sí, porque fíjate, Con estos yo creo que intermediarios. uno de los asesores, asesoras que además posibilita, lógicamente, la ley local y la ley electoral, es el jefe o jefa de gabinete. Para nosotros es vital, porque Sí. a veces nos hace falta poder contactar, no podemos estar constantemente de contacto con el alcalde. El jefe o jefa de gabinete es no solamente la representación político-administrativa, sino debe ser la cara y la voz del alcalde o alcaldesa. Pero a partir de ahí el resto, mire usted, pues sobre el protocolo, pues contrata con uno. Nosotros tenemos la ventaja en Aranjuez, y yo lo he defendido siempre, y afortunadamente en eso sí me han hecho caso, tener una, en este caso es una concejala, que además de otras actividades lleva, responsabilidad lleva protocolo y relaciones institucionales y hermanamientos. Eso me permite además tener una cercanía, es decir, tener una cierta independencia de la alcaldía, aunque luego orgánicamente depende de esa delegación, funcionalmente también trabajan mucho, no puede ser de otra manera, con la alcaldía. Pero que haya una delegación de protocolos es interesante, es una recomendación que solemos hacer si es factible. Muchas veces a lo mejor no tiene tanta entidad, para mí sí, ¿no? Pero para el político no, de tener esa sola responsabilidad, pero puede compartir con otro ámbito. Pero como bien dice Juanjo, el meter a un asesor que te va a imponer una serie de cosas que además están, en la mayoría de los casos, fundamentadas en hechos políticos, bueno, te hace primero revelarte, segundo, bueno, enrabiarte, y tercero, hacer una chapuza, porque te dice, mire, lo que me decís, hay un caso, bueno, haga usted lo que quiera, señora alcaldesa, señor alcalde, eso va a ser un desastre, pero usted lo quiere hacer así y encima está incumpliendo la norma. Claro, Ramón, pero al final, a ver, va en juego nuestra reputación. Nuestra reputación, porque el jefe de protocolo a lo mejor es una figura hacia la ciudadanía más presente, más reconocible que el arquitecto municipal. Sí. Y yo soy un C1 y el arquitecto es un A1. O sea, quiero decir que tiene más nivel funcionarial el arquitecto, evidentemente, que yo, y lo va a tener siempre. Pero a mí sí me reconoce. La gente dice, el de protocolo, esta porquería. Pero tú tienes que tener una buena. Sí, bueno, ya, pero eran aquellas. No digo tú, sino que sí, sí, algo así ha salido en Diputación ahora en Cádiz. Pero eso al final dice, y el de protocolo este mamarracho de actos. Y claro, tendrá que decirle, no, mire usted, aquel que usted ve allí Está claro que déjalo que se estrelle. Sí, claro, pero a ti te parten la cara. Pero el trabajo no es ni, como decíamos al principio, ni fácil ni reconocido. Pero pasando de estos temas, porque quería avanzar con otras cuestiones, no me gustaría que no habláramos de los símbolos, porque me parece fundamental, quería introducir el tema de los símbolos porque me parece fundamental que se respeten y que se sepa también que hay una normativa. Tenemos, como hablábamos ahora, para las tomas de posesión, pues hay unos bastón de mando, todo tiene un boato, se ponen unos reposteros, hay
determinadas cosas, pero sobre todo también están las banderas. Las banderas que se utilizan a veces, pues, en cuestión de gusto, parece que se compran como libros de decoración y se ponen, ¿no? Y algo que luego afectará también a las corporaciones locales y que afecta mucho, que es el decreto, el luto oficial, que es cuando también se cometen muchísimos errores y muchos fallos en protocolo. Me gustaría que quedara claro que pudierais explicar o dar unas pautas básicas de cómo tienen que ir las banderas y que está regulado y que cómo se tienen que colocar las banderas se izan, se bajan, cuál está a la derecha, cuál es la izquierda. Primero, destacar, como decía antes, tenemos que dedicar una observación específica que en la mayoría de los municipios afortunadamente lo tenemos reglado en esos reglamentos que hablábamos. Es decir, ya hay una normativa que nos indica cómo utilizar los tres quizás símbolos municipales más importantes, el escudo, la bandera y el himno, que lo tengan, y cómo interactuar con el resto de símbolos a nivel autonómico y a nivel nacional. Para nosotros yo creo que no hay ningún problema. Otra cosa es la interpretación que se puede hacer. Es verdad que hay un excesivo uso por ejemplo, de la bandera, que es quizás lo más vistoso. Pues no sé, me pasó hace poco con la concejala además de protocolo, Ramón, la bandera no se puso ayer, digo, estamos inaugurando una exposición de artistas de Aranjuez, que en la sala de exposiciones además es que quita un cuadro. Es decir, no es un acto oficial, no hace falta la bandera tiene que estar en los sitios donde tiene que estar. Y va a tener un papel muy protagonista, tanto las banderas como los símbolos, incluidos otros muy específicos para las tomas de posesión, como pueda ser la Constitución. Si entramos, por ejemplo, en ese acto, hay otro tipo de simbología del que tenemos que huir porque estamos en un estado no confesional. Es decir, la proliferación en esos casos de crucifijos. Ayer tuvimos la oportunidad, y a mí me impactó mucho, de visitar el Parlamento, y en esa capilla del hospital hay un magnífico retablo que lógicamente no se tapa por pudor, sino se tapa porque estás en un espacio en el que se está legislando leyes que afectan a toda Andalucía y no puede haber esa simbología política. Y se deja más respeto, como nos explicaban, descubierto solamente el símbolo, el escudo de la entidad que en su momento ocupaba ese espacio arquitectónico. Pero en el resto de actos no tiene que haber tal. Y en muchos ayuntamientos se llaman a la asociación: oye, mi alcalde quiere poner un crucifijo en el día de la toma de posesión. Digo, pues no. Es verdad que la propia fórmula ya permite una cierta interpretación, es decir, teniendo en cuenta que el juramento, como todos sabemos, es poner a una entidad, una deidad, por testigo. Bueno, pues ya te está posibilitando esa estructura que juras o prometes. Por cierto, que siempre lo recomendamos los de protocolo, los secretarios siempre tienen la fórmula, ponen juro o prometo en un mismo cartel, y la gente luego dice, juro o prometo guardar. No, dos carteles, por favor, secretarios, dejarnos nombre y apellido. Yo la hago individual. Individual, claro, si nos dejan, hablamos con los que van a tomar posesión, los 25, y tú te vas a hacer y tal. A veces sí es curioso, ¿no? Pues a lo mejor todo un grupo va a jurar, bueno, pues tal, y si no, pues no verá que el consejo, el propio jefe de protocolo se adelanta y cambia el cartelito para que no haya ningún problema. Eso, y no jurar por la Constitución y no por el micrófono. Juro o prometo, no. Juro o prometo. Yo se las pongo así, es decir, en un pequeño batín para que sepan que hay que ponerlas sobre la mano, que no es obligatorio. Se puede poner. Además, como tú has dicho, preguntarle a ellos. Claro, ahora que hay las tomas de posesión de funcionarios, en todo esto, les pregunto, ¿jura o promete? Claro. Le preparo la fórmula. Pero en los concejales ahora tenemos que añadir últimamente otra cosa más, que es pasarle una notita al secretario y decir, este va a añadir de su cuenta. Este va a añadir de su cuenta. Así que estate pendiente porque es jurídicamente legal o no es jurídicamente legal lo que va a decir. Es decir, que eso últimamente también lo tenemos. Nosotros tuvimos una anécdota porque, dices tú, de añadidos en una promesa, en una toma de posesión de la corporación, una concejala, en un determinado partido, pues no, yo voy a prometer, Ramón. Dice, luego voy a añadir un partido de izquierdas, digo, vale, por imperativo legal, tal, bueno, pues prometo tomar tal. Niña, mi niña, te lo dedico a ti. Digo, pues eso le digo a su hija, que estaba en primera fila. Digo, pero no me añades eso. Te ha dedicado a ti, con el nombre, digo, te lo dije, Ramón, pero no es añadido, no cuento, ¿no? O sea, pero tienes tu razón que al final, por imperativo legal, obligado, tal, entonces, pero es bueno que lo sepa el secretario, que también tiene que dar fe para que da fe de lo que va a decir. Pero yo ya tengo mis dudas, porque no se me ha dado nada más que un caso y puede hacer un mes aproximadamente.
de que un funcionario introdujo también de su cosecha. Ah, sí. Entonces, en muchos sitios está contemplado que pueda añadir. El funcionario no puede añadir. Entonces, tengo que comentar al secretario después y pues, tú verás si da por válido el juramento o no. En teoría lo que dices tú está arreglado, o sea, tienes la Esto fórmula, es, tienes esto es lo las que hay, palabras y esto es lo que exactas. hay. El que se las salta es el que después añade. Entonces, pero si encima lo hace el Que en funcionario, esos estás dando... aspectos, bueno, aquí podríamos Depende, introducir. José Manuel. Depende, porque yo cuando juré, como no me dejan hacer la parte de cultura, yo soy auxiliar de cultura y protocolo. La de cultura no me dejan hacerla, dije, la ley me obliga a jurar o prometer. Y voy a jurar o prometer algo que no se me deja hacer. Con lo cual, juro y prometo las funciones de auxiliar de cultura. Te quede. Yo, es verdad que a lo mejor no sé, pero es que no es que me apeteciera. Creía conveniente que jurar o prometer no es algo banal, lo hace así y se me estaba obligando a hacer algo que era consciente de que no se me iba a dejar hacer. Sí, sí, sí. Pero entonces está No haciendo siento eso, muy hacer bien, lo que pero... yo digo, pero no lo que yo hago. Pero Bueno, no sé. al hilo de lo que estamos diciendo, hay otro tema que debemos de estudiar un poquito más en profundidad, que es el tema de, bueno, yo estoy profundizando en la juridicidad del protocolo y si nosotros sabemos que hay un real decreto que dice A, B y C, y hay una normativa que dice A, B y C, y nos la saltamos, ¿estamos prevaricando o no estamos prevaricando? Porque lo estamos haciendo a sabiendas de que lo estamos haciendo mal. Conocimiento de causa. Eso es predicación. Es una prevaricación, como Estoy contigo. y todos los temas de protocolo nos tomamos a cachondeo. Ponte aquí, no, yo estoy mejor aquí, ¿no? Es que el que tú te pongas ahí es prevaricación para mí. Eso debe de quedar claro. Sí, sí, sí. Claro. Es muy interesante eso. Sí, sí, sí. Esto es lo que debe de quedar claro. Y esa es una de las labores que tenemos después del día 17. Dejarle a ellos claro que cada vez que desobedezcan una cosa, estoy yo prevaricando. Estoy totalmente de acuerdo. Vale. Y bandera. Que no Bandera. quiero dejar de lado las banderas, porque me parece fundamental que aprovechemos un foro para decir cómo se colocan En las la banderas. bandera tenemos dos Que cosas. tenemos varios balcones de corporaciones municipales que están, no sé, como de Mira, feria, ¿no? En el tema de la bandera. El tema de la bandera, ¿qué hacemos después de la última sentencia sobre la bandera? Porque en la última sentencia del Tribunal Constitucional y ya también por el Tribunal Supremo, se refieren, dicen los jueces que ellos se remiten a la RAE. Definición que da la RAE. Trozo de tela, tal, que tiene una simbología asida a un acta. O sea, la bandera que no lleve palo no es bandera. Y ya partiendo de ahí, imaginaros todo lo demás. Podéis hacer lo que queráis porque no es bandera. Claro, puede ser banderola, puede ser pancarta, puede ser faldón, tal, pero no es bandera, tiene razón. ¿A raíz de qué sucede esto aquí en Confianza? Pues de que se queman banderas, de que se quema esto, no quiero penalizar a esa gente y entonces pues me voy por las ramas y nos crean un serio problema porque no son banderas. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos dos problemas fundamentales con las banderas, creo que los tendremos todos fundamentales. El primero es, como ha dicho, hemos estado explicando antes, comunicación. ¿Qué queremos comunicar? En ningún sitio dice que sea obligatorio ponerla a la derecha. En ningún sitio lo dice. Nosotros como profesionales del protocolo sabemos que la derecha es el lugar preferente. Pero imaginaros, y os pongo el ejemplo de estos últimos años, imaginaros que yo pongo aquí al presidente de la Junta de Andalucía y la bandera aquí. Cuando llega el tiro de cámara, el presidente de la Junta de Andalucía no está detrás de la bandera de Andalucía. No tiene detrás la bandera de Andalucía. Pero si las coloco aquí, sí. Entonces ya con comunicación, ya tenemos que ponernos de acuerdo y ya nos saltamos la derecha, ya estamos a la izquierda. Pero un problema de comunicación. Y el segundo problema que yo veo es que muchas veces te confías y la limpiadora de turno, cuando termina de barrer, te la coloca y como no te des cuenta, como yo ya es que entro al salón de pleno después de la limpieza, exclusivamente
a mirar el resultado de la discusión. Esto me pasó todos los días dando vuelta por todo donde Lo iba. hace la prueba de Me pasó memoria. todos los días dando vuelta por la casa, mirando, a ver, ya que voy por aquí, entro. Porque, por ejemplo, se me partió un mástil el otro día con las levanteras, pues salió volando. Iba a una visita. Claro, los mástiles están ahora mismo, los tengo que mandar a los carpinteros, pero también están hasta arriba, para que me los arreglen. Cogido con pinza. Y efectivamente entró en una sala de las nobles que se visitan y está la bandera precisamente, la municipal, así, caía el mástil así, que le parece que le había dado una fatiga, pues así, una cosa Estaba tremenda. como el oso de la cabalgata. Y nadie se da cuenta, o sea, porque es que, o sea, vale que es muy función, pero nadie puede hacer así la misma limpiadora que la Grada Albia y poner la derecha, nada. O avisarme, por lo menos, oye, Juanjo, que la bandera del salón de la sala capitular está, pues nada. Hay una cosa que ha introducido María José que quisiera saber vuestra opinión. El tema del luto municipal y sobre todo el luto en la bandera. ¿Cómo lo solucionáis vosotros? Mi criterio está claro. Perdona, pero me gustaría que alguno de vosotros pusierais lo que dice la norma sobre el luto. O sea, ¿podemos hay. poner las banderas según la normativa de luto? Porque nosotros queramos en nuestro municipio. No. ¿Qué banderas podemos, en qué banderas tenemos competencia? Nosotros, Si hay un mástil, si hay unos mástiles con unas banderas, ¿podemos ponerlas todas iguales? Por decir, queda estéticamente más bonito. cada ¿Cómo bandera hacemos? tiene un propietario. Y tiene La que de haber un España es del decreto. Estado, la de la autonomía y la del ayuntamiento del ayuntamiento. Si el luto lo declara el ayuntamiento, yo solamente bajo en los mástiles la del ayuntamiento y pongo un crespón negro encima de la bandera, no cogido con un alfiler en medio de la bandera. La barra se le pone el lacito en el interior. Y eso es un concepto básico. Lo que pasa es que no se cumple en casi ningún sitio. Pero es que lo que voy a decir, y lo comentabas, es que es un decreto. Entonces cumples. Otra cosa es que... Sí, pero perdona, Ramón, es que son decretos, hablamos de normas, pero que no se conoce que cuando queremos exponerle a los integrantes de las corporaciones y a los que van a formar las corporaciones que sepan que existe esa norma que dice esto. El profesional que está en el ayuntamiento sí lo sabe. Alcalde o alcaldesa, tienes que decretar el luto porque ha fallecido, te afecta tal. ¿Qué hacemos en Aranjuez, por ejemplo, y muchos municipios? Regulamos la bandera de Aranjuez y el resto de las que tenemos en los balcones las retiramos por respeto, pero siempre comunicándolo. De España mandamos una indicación a la delegación de gobierno en Madrid, la de la comunidad se hace con la comunidad y dice, mira, vamos a retirar por respeto, tal, porque estamos hablando de comunicación. Cuando un vecino ve que solamente hay una bajada, ese efecto, bueno, ya se nos ha caído la de Aranjuez. No, nos ha caído, que la hemos bajado. ¿Cómo tiene efecto, cómo entra por los ojos al vecino? Algo ha pasado. Solamente está la de Aranjuez. Hemos retirado las otras. Hubo polémica, como sabéis, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, decreta, no, mire usted, es que usted solamente puede decretar su bandera. Hable usted con la delegación de gobierno para retirar, solo de tal, que además se indica en el decreto. Y serán retiradas con conocimiento de las autoridades pertinentes las otras de nuevo respeto. Pero tú lo que estás comunicando es un tema fuerte, con mucho peso, porque el vecino al final o la vecina lo que hace es decir, mira, está solamente la bandera de Aranjuez y está... si ese decreto afecta a la Comunidad de Madrid, sí puede, pero también por decreto, el alcalde o alcaldesa sumarse. El presidente de la comunidad ha decretado luto en todos los municipios de España, perdón, de su Comunidad de Madrid, y la alcaldesa de Aranjuez se suma a ese luto. Entonces bajamos las dos y volvemos a indicar a la delegación de gobierno que la suya se va a retirar. Tal. Te pueden decir, usted no tiene derecho a retirarla. ¿No? Pues esto no suele ocurrir, porque además lo que hacemos es, y vosotros lo sabéis, hablar con la compañera o compañero cuando lo encontramos, porque esto lo hacemos muchas veces, por mucho que estemos cerca de Madrid, que se ponga como cuando hablas con la máquina, quiero hablar con un humano, ¿no? Que se ponga responsable de protocolo, por favor, que quiero consultar con un compañero que seguramente nos vamos a entender mucho mejor a que si te pasan al director general responsable de protocolo, pero si no tendrá otra esencia. Pero Ramón, aquí también nos tropezamos con una cosa fundamental. Y es que aquí es donde también nosotros detectamos la falta de formación en las capas superiores. ¿Cuántos años hemos estado últimamente sin que haya decreto de luto, sino una simple comunicación sí, por parte incluso de la Dirección General, de quien sea, diciendo bajen ustedes las banderas? Exactamente. Y te llega de Moncloa muchas veces o te llega de Puerta del Sol. Recibe un correo de Moncloa diciendo baje usted las banderas. Ya.
Es Fíjate, que menos que un decreto. ¿Y cuál es nuestra recomendación? No, eso, hay que hablar con fulanito y si no hay decreto, pues entonces mire usted, no ¿Hay decreto? porque además te obliga entonces a regularlo o a explicarlo. Oye, acaban de indicar que por recomendación, yo estoy contigo, es un símbolo tan importante que tiene que ser esa regulación. Al igual que, bueno, no voy al caso también, pero bueno, también tiene que ver. Nosotros nos piden muchos clubes deportivos la bandera de Aranjuez para llevarle. Además es un... ¿no? Aprovecho para decir que tenemos al Club de Piragüismo de Aranjuez hoy compitiendo aquí en Sevilla, que seguramente va a volver a ser el campeón de España, ¿no? Pero entonces, cuando te piden esa bandera, bueno, pues pedirles por favor que no metan el escudo del club en la propia bandera, simplemente que la puedan llevar. Es bueno, aún así, ¿nosotros qué hacemos? Pues incluso autorizar, le dices al presidente, pides a la alcaldesa que te autorice a llevar la bandera a tal estadio y tal. Sabéis que hay mucha relación en el ámbito deportivo. Todos decíamos hace unos años de la selección española es la que más ha hecho por la bandera. Bueno, pero que no sea tampoco un uso exclusivo, que también se pueda regular, que también se pueda mirar, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo que nos faltaba del tema de los himnos, es que a nivel local estamos muy acostumbrados a que nos llegan las procesiones a sacar el santo con el himno nacional y a meter el santo con el himno nacional. Y la gente es el momento que aprovecha para contarse todo lo que quiere. Es decir, es tan irrespetuoso que yo de verdad me pongo frenético. Yo cuando veo que está sonando el himno nacional y están todos los concejales, oye, ¿por qué bien ha salido? Pues, el himno nacional. Lo peor no es eso, lo peor es que se te hace una banda en condiciones, pero a veces es con todo mi respeto, es un conjunto de cornetas y tambores que y tienes que decir, oye, que es un himno, no fastidies. Era el himno. Y eso también pero tú tienes razón, ¿no? No utiliza. Y otra cosa, yo no sé vosotros, pero también es por moda que estás programando un acto y te dicen, ¿y el himno? Y el himno, ¿y qué pinta el himno aquí? Claro. Parece que es mejor, El ¿no? himno Te da tiene... el plus de calidad, te da el sello de calidad. El himno tiene también su legislación que dice cuándo, cómo y dónde tienes que tocar el himno. Pero no el himno. No, es que... queda bien. Aquí queda bien. Y no, pero falta un poquito. Vamos a meter también el de Andalucía. La versión larga, además. Bueno, creo que tenemos que ir terminando esta conexión. No sé si algunos compañeros querían plantear algo. Creo que queda patente que podríamos tener por delante muchas horas para hablar de muchísimas cosas. Que estamos defendiendo una profesión que creemos que es muy necesaria, que hay muchísimo intrusismo y que vamos a seguir luchando contra esto. Y que hablamos de profesionales de protocolo en ayuntamientos como vosotros, pero no todas las corporaciones locales tienen profesionales. Hay mucha gente que está formándose, hay mucha gente que está estudiando el grado de protocolo, que se está formando, que tienen máster. De verdad, creemos que hay una salida profesional buenísima para todos los compañeros, para todas las compañeras, y también queremos hacer un llamamiento a todas las personas que van a integrar las corporaciones municipales, a ver si los nuevos aprenden un poquito, o vienen también o son más receptivos, porque creo que es una profesión muy digna, muy necesaria, que decimos que ayuda a proyectar la imagen de la corporación, de todos sus integrantes, que está a disposición de todos los que integran la corporación municipal, que creo que es fundamental también saberlo. Que los actos no solo, hemos estado hablando de tomas de posesión y demás, pero las corporaciones, lo que decía, son para los 4 años y hacen muchísimos actos, desde los plenos a ferias, presentaciones, son muchísimos los eventos, ¿no? Entonces me gustaría que termináis vosotros con vuestras explicaciones, y si alguien quería comentar algo, pues que lo diga. Juan Ángel, también. Bueno, buenos días. Muchas gracias también, delegada, por sus palabras tan cariñosas. Yo tengo que deciros 2 cosas. Una de ellas, en las tomas de posesión en las Cortes, hubo un famoso presidente de las Cortes, que a 2 diputados o 3 que hicieron el juramento que quisieron, o la promesa, y los mandó a salir. Ustedes no tienen categoría de ser en estos momentos parlamentarios y se van fuera. Hagan el favor de acompañarles afuera, que efectivamente es su sitio.
Sí, que a veces hay que tomar esas decisiones y sé que cuesta trabajo, pero habrá que educar. Otro aspecto es el tema de las banderas. Cuando sacaba los símbolos, yo creí que al final, digo, María José no va a sacar el tema de los símbolos, efectivamente se ha hecho. Yo he tenido la buena suerte de participar en algunas actividades internacionales, como fue la Jornada Mundial de la Juventud. Tuve que atender a más de 700.000 jóvenes en Madrid. Y efectivamente, muchos de los jóvenes asistentes de otros países me decían: ¿qué guarrería de banderas tienen ustedes rotas y sucias en los colegios? Ese es un tema muy importante, porque si queremos que haya un cierto respeto también hacia nuestros símbolos, tenemos que hacer lo posible entre todos, y yo se lo he hecho ver ya al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, para que nosotros no tenemos inconveniente como responsables de protocolo ir a dar unas charlas a los colegios, si hace falta, para intentar hacer que haya un cierto mayor cariño hacia nuestro símbolo, entre que haya la bandera. Luego, por supuesto, están colocadas como les dé la gana, en muchos casos al conserje, pero están rotas, viejas y sin lavar. Y yo recuerdo a algunos amigos, y ahora tengo uno de mis hijos que está en Estados Unidos, se pegan los alumnos el fin de semana por llevarse la bandera a casa a lavarla para que el lunes se pueda izar. Es decir, a esto no vamos a llegar. Me gustaría, pero sería ideal. Pero yo creo que en eso también tenemos que dar nosotros lecciones a las autoridades, en este caso, sobre todo que son corporaciones locales, ayuntamientos, empiezan a decir: no, es que este no es municipal. Este es un colegio privado y depende más de la comunidad, y por lo tanto pongo la bandera del ayuntamiento donde me da la gana. Es decir, que hasta esas cosas están pasando en muchas corporaciones, y sobre todo, digo, en Madrid, en muchísimos barrios, y ahora estamos haciéndole un estudio a algunos que nos metimos en ese tema. Se lo comenté al alcalde de Madrid y también a la jefa suya de gabinete, de alguna forma, y efectivamente están dispuestos a echar una mano. Pero bueno, hay que ponerse de acuerdo las dos corporaciones, la autonómica y la municipal, para que ese tema se haga con seriedad. Digo, son temas a añadir un poco más a la muy buena participación que habéis tenido, que aseguro que es enriquecedora, y yo no he trabajado en la vida municipal, salvo que cuando te llamaba alguien, acompañas al vicepresidente del gobierno a un tema Asturias, pero que sepas que ya está allí el vicepresidente primero, que es de allí, y que además él mismo ha conseguido sacar el decreto 9, el artículo 9 del decreto, a decir que va en nombre del presidente del gobierno, cosa que hacía todos los fines de semana. Pero en aquel acto tenían que inaugurar una instalación que era más bien nacional, que dependía más de ese segundo vicepresidente que del primero, pero en un momento determinado pidieron: necesitamos 15 tijeras, y que sean todas doradas, porque es que quieren cortar todos. Entonces ahí estaban todos, el concejal, el otro, el emperador. Por eso digo que en esas cosas ciertamente también damos imagen. Y yo creo que hay que ayudar todo lo que podamos para que no pase como aquella, porque la Guardia Civil de Tráfico, que llevaba la caravana, entendió mal las órdenes y paró el coche, de forma que, por la parte que tenía que salir el vicepresidente que más mandaba, que era presidente del gobierno en funciones allí, le tocó junto a la pared y no se podía abrir la puerta. Entonces, el presidente del Principado de Asturias, al que sale y saluda primero, es al otro vicepresidente, al que le da el abrazo, que es su amigo, y el otro monta un pollizo. Ahora ya me voy directamente, ya no me queda la inauguración. Digo, la culpa protocolo. No, yo no me pude poner al lado de la Guardia Civil de Tráfico que venía con las motos y decir: no, ahí a la pared, no. Pero eso suele ocurrir a muchas veces. Bueno, esas experiencias vuestras, yo creo que si las recogemos todos, nos vendrán a todos muy bien en esta campaña que nos espera dentro del AVE. Y que mucha suerte y muchas gracias también por esta participación. Gracias, presidente. José Manuel. Juan Ángel, decirte que sí has tenido mucha relación con el protocolo local. Bastante. El 2 de julio de 2005, a las 8:15 de la mañana, llegaste al pabellón de Roquetas para la final del balonmano del Almería 2005, de los Juegos del Mediterráneo. Y estoy hablando de las 8:15 de la mañana. El partido era a las 12 y tan dura fue la negociación que a las 11:30 pasadillas terminamos de decir quiénes se sentaban en los 26 asientos que tenía el palco. ¿Te acuerdas de aquello? Porque vino Rodríguez Zapatero, vino la ministra, entonces, llega el de Moncloa y dice que él viene con 5 señores que se tienen que sentar alrededor del presidente del gobierno. Viene el presidente de la Junta de Andalucía y dice que él se sienta con 3. El otro con no sé cuánto. Total, que con 4 personas habíamos metido 5 políticos dentro del palco, y el resto eran asesores,
guardaespaldas, seguridad, no sé cuánto, no sé qué, vosotros del Consejo Superior de Deportes y el señor Liciabeski, que me dijo los mayores insultos que yo he recibido en mi vida, o aquel día, y hasta que pudimos arreglar la situación, hasta las 11:30 de la mañana, negociando puesto por puesto de cómo se sentaba en aquel pabellón, ¿no? Te pusieron al alcalde en el banquillo de milagro. No, porque el alcalde... Porque no quería salir a jugar. Y además se empeñaba el Consejo Superior de Deportes en que, por un lado, se entregaban las medallas y por otro, el regalito que hacía la organización del COSMA, o sea, del Almería 2005. Y entonces, las medallas, lógicamente, en aquel momento las tenía que entregar el presidente del gobierno, pero el señor Liciabeski se empeñaba en que fuera la ministra de Deporte en aquel momento la que entregara el otro regalo. Y el presidente del comité organizador decía que de eso ni hablar, que la entregaba al alcalde de Roqueta. Solución, como no se llegó a ningún acuerdo, ni siquiera durante el partido, pues más o menos era como está aquí el auditorio. Entonces, en el centro estaba Zapatero, estaba el alcalde, presidente de la comunidad autónoma y luego la ministra. Y entonces, en el momento que sonó el silbato del final del partido, yo avancé, me coloqué dándole la espalda a la ministra y le dije al alcalde y al presidente del gobierno: levántense que están esperando para la premiación. Y se quedaron sorprendidos. Y el otro desde la esquina me dijo lo más grande que se pueda decir. Pero bajaron todos. Pues gracias a que la ministra no te pegó una colleja por ponerte delante. Y te sale el tiro cámara. Yo, 30 segundos, tienes razón, Juan Ángel. El desconocimiento de los símbolos nos aboca a no respetarlos. En la Comunidad de Madrid está pasando una cosa curiosa en muchos colegios. Nosotros hemos hecho ya una propuesta. Es que ese desconocimiento lleva no solamente a no respetar, o sea, a tener banderas que no son decentemente presentables, sino incluso a colocarlas al revés. Es decir, la Comunidad de Madrid, como sabéis, tiene 4 y 3 estrellas de color blanco, de 5 puntas, 4 arriba, 3 abajo. Entonces, claro, nadie puede poner al revés la bandera de la Unión Europea. Son 12 estrellas en redondo, tal. Es difícil poner al revés una bandera autonómica que tenga un escudo, pero nuestra bandera en Madrid es de 4 y muchas veces la encuentras al revés. Pero que tienes que hacer ejercicio también. Sí, no, y lo comentas a lo mejor, pues eso, a un conserje o a alguien del colegio. Oye, la bandera está al revés, ¿cuál? ¿Cómo que cuál? Sí, tiene la de España, que tiene escudo, tiene la de Aranjuez, que tiene escudo, tiene la de Europa, que tiene... Pues la única que 4 y 3. Bueno, pues ese conocimiento entra por eso, por informar a los niños y a las niñas en los colegios cómo tienen que ser sus símbolos para que puedan respetarlos y lo que significa ese símbolo. Y una última cosa que no me quiero quedar sin decirlo, para las tomas de posesión, porque nos llaman muchas veces a las compañeras y compañeros, intentar que los secretarios y secretarias nos van a apoyar en ese tema, que se tome posesión los nuevos concejales y concejalas mirando a los vecinos. Parece mentira, nosotros lo empezamos a hacer hace tiempo, muchos ayuntamientos lo hacen, pero todavía, y me permitís la irreverencia, todavía hay gente que sube a tomar posesión y lo hace ante la mesa de edad, dando la espalda a los vecinos y vecinas. ¿Por qué? Bueno, las disposiciones de los ayuntamientos hacen que, como sabéis, la mesa de edad se forma con el concejal o concejala de mayor edad y menor edad. Es una mesa efímera, es una mesa que tiene solamente ese símbolo de presidencia. Entonces, lo interesante sería, incluso con un esfuerzo, que el que va a tomar posesión lo haga mirando a las personas que le han votado, a las personas que han participado en esa votación y a las que va a dirigirse. Es un tema estético, pero es una simbología importante. Los verdaderamente importantes en ese acto no son la mesa de edad, ni siquiera los concejales, son los vecinos y vecinas. Entonces, qué menos que ese respeto de tomar posesión mirándoles a ellos, porque no va a ser una ligera reclinación o una reverencia pequeñita a una salutación a los que forman la mesa de edad. Y a veces no caemos en eso, sube la gente y repito, 20, 25 personas dando esta serete a los que de verdad son importantes. Y perdón, me he extendido en este tema. Nosotros hacemos el teatro y ponemos un módulo independiente para hacer. Que te obliga a mirar, me parece. Lo de las banderas, Ángel, nosotros suministramos las banderas a los colegios. Debería de ser la consejería, pero como no lo hace, nosotros suministramos la bandera. Y luego tenemos una bandera a la entrada del pueblo, que es de 4×6 de España, más de 18 metros. Y yo lo que hago es que, como paseo por allí todas las noches, cuando tiene un poco de roto, bajo
subo otra y me la arreglan. Hay que economizar. Rosalía, Sí, yo quería preguntar, bueno, esto es para que no acabe. ¿tiene una voz? Yo que trabajo en la privada, no trabajo en instituciones, pero bueno, me encanta esto y me encanta escucharos porque además cuando en la privada se organizan eventos, evidentemente tienen que venir las autoridades y a veces he tenido, y María José lo sabe, problemas muy importantes, pero con profesionales pues se soluciona todo. Sí que es verdad, dos cositas que quiero decir. Cuando nosotros organizamos algo de forma privada e invitamos a autoridades, sí que es fácil, pues, bueno, no tenemos por qué respetar esas precedencias, pero sí que le damos mucha importancia a las personas que nos ayudan a la hora de sacar adelante el evento. Entonces, para nosotros no los tratamos como del ayuntamiento de tal, sino la persona que a mí me ha ayudado a que esto sea una realidad. Entonces, muchas veces sí que es verdad que eso es lo que tomamos como patrocinadores, fíjate que es casi eso, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, y por lo que yo quería preguntar, que creo que será algo estético, el tema de las banderas. Últimamente estamos viendo en ruedas de prensa o cuando hay algún tipo de comunicación, sobre todo de la Comunidad de Madrid, que se ve una con otra las banderas, un montón de banderas, una con otra. Y yo ahí me quedo loca porque digo, bueno, yo estudié mi máster, pero yo no tengo ni idea esto, cómo puede ser España, Comunidad de Madrid, España, Comunidad de Madrid. Pero es que también lo estamos viendo cuando el presidente del gobierno sale, España, Europa, España, Europa. 20 banderas juntas todas. ¿Qué quieren tapar detrás o qué es estéticamente? ¿Por qué se hace Americano eso? puro Eso y duro. Americano puro y duro. Comunicación. Es un No, tema- son fórmulas de comunicación, ¿no? Sí, pero yo creo, para mí, comparto contigo que no, yo creo que el efecto no es ese. O sea, perdón, no consiguen el efecto deseado. La proliferación de un símbolo que tiene que ser utilizado con prudencia, con respeto y con representatividad, repito, la proliferación no consigue ese efecto deseado. Os pongo un ejemplo que además está de actualidad todos los días. Vamos a ver, o sea, nos acercamos a los medios y vemos cómo se presenta ante medios, ante muchos medios, en determinadas ceremonias, el presidente Putin y el presidente Zelensky. El presidente Zelensky lo que hace, el presidente de Ucrania, como sabéis, hasta ahora, hasta su indumentaria, es una indumentaria paramilitar. Hay veces que utiliza, si os dais cuenta, bueno, la bandera de Ucrania siempre está presente, pero una, y luego pues hasta un mapa, estamos hablando del siglo XXI, estamos en un momento en que un mapa con chinchetitas no tiene ningún sentido, pero el efecto que hace ante sus vecinos es decir, mira, yo estoy preocupado, yo tengo aquí en mi país una serie de chinchetitas sabiendo por dónde están entrando los rusos, es comunicación, es una persona, como sabéis, es una persona que es profesional del mundo del espectáculo y sabe comunicar. El presidente Putin, en la mayoría de los casos, es un poco la escenografía soviética que ha heredado ahora la actual Federación Rusa, también en la República Popular China, utiliza grandes escenarios con grandes banderolas, bueno, pues una especie de intento exactamente, de significar el poder. Imperial. A mí me parece que cada día los vecinos, los contribuyentes, los ciudadanos y ciudadanas, no les impacta tanto. Entonces, no me parece adecuado. Lo hace la Comunidad de Madrid, lo ha hecho también alguna vez presidencia del gobierno, esa repetición constante evita, y luego lo que decimos en publicidad, y tú eres profesional, si en un muro de 20 por 20 hay 25 carteles, no miramos ninguno. Si en ese mismo muro pones un POSIT de 3 por 3, vamos todos a ver, bueno, pues acabas de perder la efectividad con esa proliferación, que por otra parte, y termino con esto, hacen que la gente, en este caso el espectador, pierda su capacidad de centralizar su atención en el personaje, en el que está comunicando, y se dedique a mirar esas banderas que a veces encima se mueven con el tiempo, y estoy contigo en que no tiene ningún sentido más que esa escenificación del poder. A raíz del ejemplo que ponía Ramón de Zelensky, me gusta mucho cuando recibe en Kiev a presidentes del gobierno, primeros ministros, ponen los dos atriles, le cede la derecha al invitado, pero detrás ponen las dos banderas del país al invitado de origen y en medio la de Ucrania, y en la parte de Zelensky las dos ucranianas y en medio la del visitante, que es una manera, bueno, al final de localizar, de señalizar la autoridad que tiene delante y la procedencia, ¿no? Y al final, sin a lo mejor ninguna técnica tradicional o reglamentaria, por lo menos como la tenemos en España regulado, pero que visualmente y comunicacionalmente consigue el efecto de decir, oiga, ahí está el presidente de España.
Recordemos además, fíjate, en puesta en escena, como el propio presidente, y no descubro nada, aquella mesa enorme que por cierto se fabricó en Valencia, bueno, que al final ponía a su interlocutor a 7 metros y estaba escenificando, mira, vamos a guardar la distancia. Sin embargo, todas las veces que Zelensky aparece, Todo lo contrario. se agarran, se tutean, tal, busca esa cercanía que además en los últimos momentos, incluso por el tema de la situación bélica, tiene que significar con alguna visita, pero también con intervenciones desde plataformas digitales, ¿no? Pero aún así, esa cercanía se manifiesta más, aunque no estén juntos, que la que pueda hacer el presidente Putin con esa mesa valenciana, pero que lo que hace es separarlos cada vez más. Yo tenemos allí, no es una plaza realmente, lo que es entre el ayuntamiento y el teatro, hay una pequeña calle y ahí tenemos un monumento a Europa y una bandera a Europa. Mi alcalde me pide que pongamos la bandera de Ucrania, entonces yo simbolizo, como quieren entrar a Europa, la coloco justo con la de Europa, es decir, unida, el mismo mástil unido. Y el simbolismo que al final tuve que, digamos, quitarlo, pero el simbolismo era porque me criticaban que estaban rotas las dos. Pero yo decía, vale, sí, yo sé que están rotas, pero ha terminado la guerra. ¿Y por qué he puesto esas dos banderas juntas? Es por una guerra, no ha terminado. Al final tuve que quitarla porque ya en el Facebook dichoso, que es lo que nos machaca a todos, me encuentro un concejal anterior del mismo equipo de gobierno que empieza a criticar eso, que tenemos dinero para comprar una bandera enorme de Andalucía, pero sin embargo no compramos una bandera de Europa nueva. Al final la quité, le dije, la quito por ti, pero realmente estoy perdiendo la simbología que he querido dar. Es decir, no ha terminado la guerra, cuando termina la guerra yo quito las banderas. Las dos banderas las pongo, pero muchas veces son simbolismos. Yo, bueno, ya para concluir la parte de la última ronda sobre el protocolo municipal y la importancia del protocolo municipal, bueno, al principio decía que nos sirve para regular entre la actividad institucional de los corporativos y los colectivos de la ciudad. Pero también hacemos una labor pedagógica muy importante. O sea, yo llevo 5 años en la plaza y recibo invitaciones al estilo que yo las mando, o sea, que es un estilo personal, bueno, dentro de la tradición de la redacción, pero, por ejemplo, tengo la costumbre de poner en el correo electrónico, en el asunto, el acto en mayúscula, una barra, lugar, fecha y hora en minúscula. Pues ya me están llegando las cosas así, o sea, como si eso fuera ley, ¿no? Pero bueno, en cierto modo me agrada porque al final dice, bueno, este colectivo, esta asociación te reconoce la profesión, ¿no? Y tu profesionalidad, y se fía de ti. Y muchas veces llaman, bueno, al ser una función pública, pues la verdad es que es muchas veces más satisfactorio la labor que se hace con la ciudadanía que con nuestras autoridades propiamente dichas. Sí. Bien, bueno, vamos, Sí, vamos a ir terminando. Hay una pregunta que han hecho por el chat. Dice, ¿es correcto entonces quitar la bandera de España y permitir que otra bandera local permanezca en el balcón? Claro. ¿No contradice eso lo que está específicamente legislado? A ver, claro, es que hay ahí, Claro. en el reglamento de honores militares de la ministra Chacón, en el artículo 3º, se decía que cuando el Estado regule el luto nacional, se arriará la bandera media asta, tal. Y que de igual forma se actuará cuando lo decreten las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Claro, se entiende que es la bandera nacional, es decir, que el reglamento de honores militares yo entiendo que nos da la posibilidad de arriar la bandera nacional cuando nuestro alcalde decrete luto. Pero claro, se nos surge el siguiente problema. ¿Y qué hacemos con la de Andalucía? Porque claro, tú arrías España, arrías Andalucía, o sea, el municipio, y dejas la andaluza, no, la quito. Pero si la quito no la puedo quitar porque también tiene que estar permanentemente puesta en tu balcón. Entonces, bueno, ahí también hay una disquisición rara de la normativa, ¿no? Aparte de que es verdad que el tema de la ministra, tiene razón, hay también la interpretación es que solamente regule esa indicación en estamentos militares, edificios militares, entonces al final claro, sigue creando ese vacío porque un ayuntamiento lógicamente no está dentro de esa jurisdicción. Yo creo que esta última intervención va a abundar en lo que yo quería decir ahora.
y es que aprovechando que tenemos aquí al presidente de la Asociación Española de Protocolo y a nuestra delegada de Andalucía, creo que os ha quedado claro que de 100 cosas que podíamos tratar de ayuntamiento hemos tratado 3. Nos quedan 98. Es decir, que da para mucho, pero hay 2 temas fundamentales también Venimos otro día. que otro mundo aparte. Por ejemplo, en el caso mío, y perdonad que lo ponga así, por un lado, en mi municipio tenemos 117 nacionalidades diferentes viviendo, con lo cual nos lleva a una cantidad de actos con la Asociación de Senegaleses, de Guinea-Conakry, de Guinea-Bissau, de esto, de lo otro, tal, que tienes que tener conocimiento y tienes que estar al tanto de muchas de las cosas. Y en segundo lugar, Que no es fácil, ¿eh? todos los actos que hemos hablado necesitan también tener en cuenta la discapacidad. Y eso no altera también los escenarios y no altera las cosas. O sea que fijaros si hay campo donde seguir haciendo charlas. Sí, no, tenemos... Ya sabéis que yo no trabajo en protocolo local, lo mío es institucional, bueno, es de una entidad social y lo mío es hacer protocolo accesible y creo que eso es algo extensible a todos y nos da para muchísimo más, desde luego, todo esto. Las nacionalidades, yo creo que es fundamental tener en cuenta los principios que tiene cada comunidad, porque además se basan mucho en las religiones. Yo hice un trabajo en el fin de máster también de cómo afectan las religiones y el Islam el judaísmo, para la organización de los actos, porque nos afectan a las comidas, nos afectan a los horarios, nos afectan a las jornadas. Entonces, son tantos los matices que, de verdad que, no es que es que llevamos muchas cosas por delante y queremos defender nuestra profesión y creo que está más que justificado. Voy a dar paso a esta pregunta que han hecho por el chat ya porque la última vamos a ir, porque dice, mi ayuntamiento tenemos la deferencia de colocar la bandera, es que es una pregunta, de los colectivos en su día, bajo petición. ¿Cómo deberían ser colocadas? Pues dentro de los másteres oficiales de ninguna forma. Es decir, un colectivo que te presenta una bandera dentro de los másteres oficiales, claro, la pregunta no aclara si estás hablando, que me figuro que están hablando o refiriéndose a la fachada principal. Perdón, es de la misma, otra pregunta que viene abundando de lo mismo. ¿Se pueden colocar las banderas de distintos colectivos junto a las demás? Es lo que estaba dando respuesta ya. Ratifico en eso. En los másteres oficiales no es recomendable, vamos, no es recomendable, no es legal, o sea, no debe colocarse banderas que no están reguladas en ese ámbito. Repito, estamos hablando de la fachada del municipio. Se han buscado miles de soluciones. Hay municipios que tienen el balcón de banderas o el balcón bueno, pues lo dedican tal, o un mástil fuera para ese momento. Pero antes lo comentabas, una cosa es la bandera y otra cosa es que alguien te diga, oye, mira, quiero poner esta pancarta o este lazo significativo. Si tú no varías la disposición de esos mástiles, pues a lo mejor puedes ocupar parte de la balconada en determinados días y por determinados. ¿Qué pasa con estas cosas? Y yo lo digo siempre como lo hacemos los compañeros, a los alcaldes y alcaldesas. Si me permites, no se lo tiene que permitir. Es decir, ese es el gran problema. O sea, y los ayuntamientos, yo creo que siendo el escaparate de la ciudad, siendo el sitio de referencia del vecino y de la vecina, tampoco pueden convertirse, perdón, lo he dicho al revés, en el escaparate de la ciudad. Es un sitio de referencia, pero... Al final está hablando. Exactamente. Entonces, para eso no vale, además perdería, lo que estaba diciendo antes, el significado de que tienen que tener las banderas, pero... También digo y repito que hay soluciones para todo. O sea, puede haber eso, o bien otros edificios municipales que tienen también esa capacidad de atraer a la gente, pues la Casa de la Cultura, la Casa de etcétera, donde se pueden poner ese tipo de cosas. Pero, repito, yo creo que mis compañeros piensan lo mismo, en los mástiles oficiales están para eso y no debes colocar otro tipo de sitio. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ramón, presidente. Muchas gracias por esta mesa redonda, por ilustrarnos tanto y sobre todo por haber confiado en nosotros para organizar esta jornada y estos días que ya estamos teniendo. También que yo creo que vamos a repetir en Andalucía. Nosotros encantados. No sé si no... Me dicho, tenemos además 8 provincias, vamos a ir, podemos ir haciendo un recorrido. Y además tenemos muchísimas ganas de
De momento. trabajar. Todos ellos son socios de la asociación, Bueno. mucho tiempo. Tenemos un plantel de socios que yo como delegada me siento, vamos, orgullosísima. Y José Manuel, muchísimas gracias. Viene de Almería, José María, este viaje que es largo, bueno, es largo. Y Juan José, muchísimas gracias por tus aportaciones, por vuestra experiencia y por transmitirlo y con tanto cariño y con tanta profesionalidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a los que están online. Bueno, Pues, Estupendo.